Conversamos de inmediato con el profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del SUTEP, quien se encuentra con nosotros. Hace 6 días, los dirigentes de este sindicato acatan una huelga de hambre para exigir al Ejecutivo mayor presupuesto y el cumplimiento de los acuerdos de la negociación colectiva. Algunos de los puntos, los tenemos aquí, son los siguientes: garantizar mayor presupuesto para la educación, 6% del PBI, un plan de reducción de la brecha en la infraestructura educativa, el pago de 400 soles por escolaridad a más de 73.000 docentes recientemente nombrados y respeto a la ley que dispone el aumento para los auxiliares de educación equivalente al 85% de la remuneración mínima. Así es, de lo que gana un maestro de primera escala. De lo que gana un maestro en la primera escala salarial docente. De acuerdo, el gobierno, de acuerdo al comunicado, se niega a cumplir con estos compromisos. Señor Castro, muy buenos días. Mávila, muy buenos días, Fernando, igualmente. Buenos días, señor Lucio. Es cierto, estamos en el 6º día de huelga nacional de hambre. Más de 90 docentes en el país, Tacna, Cajamarca, Loreto y Lima Metropolitana, en representación de los maestros y auxiliares del país, están arriesgando su integridad. 15 han sido retirados, afectados en su salud, 2 están con principio de anemia en Cajamarca y en Tacna. Y lo cierto es que esta huelga de hambre tiene razón y sustento y motivo en el hecho de que el gobierno, el año 2023, firmó un convenio para aplicarse el 2024 y recién lo ha cumplido. Y en julio de este año hemos firmado un convenio colectivo que debe ser aplicado el año 2025 y hay el peligro de que no se cumpla ninguno. Tú lo has señalado. ¿Nosotros qué estamos pidiendo? Incremento del presupuesto para educación, porque ahí hay un convencimiento. Los grandes problemas podrían ser solucionados. El mismo gobierno ha publicado ayer un comunicado al Ministerio de Educación diciendo solo invertimos el 462. Se está disparando al pie, está asumiendo su indiferencia e incumplimiento con la Constitución. Nosotros queremos más presupuesto, nosotros queremos incremento, nosotros queremos que se cumpla la ley en lo que respecta a auxiliar de educación y promotora de PRONOI. Y el gobierno tiene que hacerlo. Y más, lo ha firmado, lo ha suscrito. ¿Con qué ministro fue? Ha sido con el último convenio, ha sido con este ministro de Educación, Mauro Anquero. El anterior convenio, que recién acaba de cumplirse con el proyecto de ley aprobado en el Congreso del bono de 380 soles y la escolaridad que el gobierno no la quería pagar, pero que al final por presión tuvo que hacerlo, de 400 soles de escolaridad para 73.000 maestros recientemente nombrados. Queremos que este miércoles, que hay Consejo de Ministros, prime la sensibilidad en el ministro de Economía, en el ministro de Educación, en la misma Presidenta de la República. ¿Qué ha dicho la Presidenta en su discurso el día 28 de julio? Prioridad en la educación. Que lo demuestre, presupuesto para educación. Que la razón de ser del sistema son los niños. Que lo demuestre, presupuesto para asegurar enfrentar la anemia y malnutrición. La cifra no ha disminuido. De cada 10 menores, 6 tienen anemia y malnutrición. Por eso está luchando el SUTEP y por eso están arriesgando la vida a los maestros del país. Queremos sensibilidad, queremos atención, queremos mirar prioridad para educación, queremos respeto al convenio colectivo y a los derechos laborales. Señor Lucio Castro, todo el mundo reconoce ahora el papel crucial que jugaron ustedes para oponerse al FENATE, este sindicato precipitadamente reconocido por el Ministerio de Trabajo de Pedro Castillo. Han jugado un rol a favor de la democracia en esa circunstancia que todo el mundo reconoce. Pero ahora estamos ante una huelga de hambre hecha por los dirigentes del SUTEP. Ya no existe FENATE, ya quedó borrado de los registros del Ministerio de Trabajo. No tenían la gente que ellos decían que tenían, decían que eran mayoritarios y no era verdad. Ahora ustedes están haciendo esta huelga de hambre. Nos ha dicho usted que varios de sus colegas huelguistas de hambre han tenido que ser hospitalizados en la perspectiva de llamar a una huelga general. Estamos hablando sobre un tema grave en un país que tiene retraso en su educación desde la época del COVID, pensando en los niños. Por eso hay que desear que estos conflictos puedan ser resueltos para no ir a una huelga general como las que han hecho tanto daño en el pasado. Usted, claro, habla de la aprobación en el Acuerdo Nacional de subir a 6% del PBI lo que se invierte en educación, pero eso no es para este año. Usted sabe que eso no se puede hacer y que se ha venido aumentando, no lo puede negar. Se ha aumentado el porcentaje que se invierte en educación y se han aumentado considerablemente las remuneraciones de las diversas categorías, lo que no quita que hay algunos aspectos del convenio colectivo que tienen que ser respetados. Si lo entiendo bien, usted está esperando a saber cuál es el presupuesto que el Consejo de Ministros aprobará mañana y tiene que presentar antes de fin de mes al Congreso para ver qué figura
figura ahí de los compromisos que se han adoptado entre el SUTEP, que usted dirige, y el minero. Y nos ha mencionado, en primer lugar, la situación de los auxiliares. Nos ha mencionado también el tema de la brecha, de la brecha de la infraestructura. Naturalmente la brecha no se puede resolver de un día al otro. ¿Cuál es el punto clave sin el cual ustedes están dispuestos a ir a una huelga general, pese a que sabemos que sería algo negativo para nuestro país? Un primer aspecto, Fernando, es que debe haber un convencimiento en el sentido de que los gobiernos deben saber solucionar los problemas en armonía y en paz. Para eso está la Constitución, que establece negociación colectiva, convenio colectivo, acuerdos, cumplimiento obligatorio. Lamentablemente eso no lo ha hecho el gobierno. Y manteniendo su actitud dialogante, ¿usted qué es lo que ha hecho? Movilizaciones para exigir el cumplimiento de lo suscrito en horarios alternativos para no afectar a nuestros alumnos y no afectar el año lectivo. La huelga de hambre, claro, la huelga de hambre la están asumiendo los dirigentes y no hay perjuicio para los alumnos y para el sistema, para el año lectivo. Pero esta situación tiene un límite. Pero la lista es larga. En el supuesto de que el gobierno dijera, hemos querido cumplir todo, pero es realmente imposible. Por ejemplo, el punto del incremento, el presupuesto asignado para educación. Como dice Fernando, esto tiene un cronograma, pasa por el Congreso, hay todo un debate, no se puede hacer hoy para mañana. ¿Cuál sería ese punto clave? Repetimos la pregunta para que ustedes decidan levantar esta huelga. Nosotros, Mávila, sabemos que colocar el 6%, destinar el 6% para educación es una situación difícil en este momento. Pero lo que sí exigimos, y ahí está todo nuestro discurso y documentación, es que el Estado sí debe dar un gesto de preocupación por la educación. ¿Cuál sería ese gesto? Por eso, el incremento del presupuesto para educación. Por ejemplo, tú dices, ha aumentado el presupuesto. No es tan cierto. El mismo ministro ha dicho 4,62. Hace 2 años era el 4,1. Anterior el 4,2. Lejos de aumentar, ha disminuido. Es contra el comportamiento. Nosotros decimos que el incremento del presupuesto para educación debe darse en 2, 3, 4 puntos, de tal manera que el Estado demuestre, me preocupa la educación, estoy interesado en enfrentar sus problemas, y el magisterio va a entender ese gesto. Entonces, eso es lo que planteamos, incremento del presupuesto para educación. Y por supuesto, la Constitución no está en vano, y la Constitución dice los convenios colectivos tienen fuerza de ley y son de obligatorio cumplimiento, y el gobierno ha firmado, ha suscrito, y por tanto tiene que ser respetuoso de ello. Te decía, el gobierno ha publicado un comunicado el día de ayer, dice, de entre julio y agosto hemos tenido 5 atenciones para el magisterio. Omite decir, por ejemplo, que no tenía la voluntad de pagar el bono de 380 soles, que no estaba en el presupuesto, que no tenía la voluntad de reconocer 400 soles de escolaridad a docentes, 73.000 en el país. ¿Lo hizo o no? ¿Lo hizo por qué? Por presión de los trabajadores. Hemos tenido un paro nacional el 23 de mayo y el ministro de Emergencia elaboró un proyecto de ley y lo presentó al Congreso. Ha tenido respuesta estos días. La lucha, la movilización de los trabajadores, porque lamentablemente los gobiernos no saben solucionar los problemas en paz. Hoy estamos dando la oportunidad al gobierno y le decimos, gobierno, sensibilízate, demuestra que estás preocupado por la educación, asegura alumnos con psicólogos, alumnos con maestros, lucha contra la anemia y malnutrición, atiende a tus trabajadores que merecen una atención en tus remuneraciones. Aprueben el presupuesto considerando estos temas, porque de lo contrario, en el magisterio hay mucha indignación, no solo por el descuido con la educación, también por los temas que pasan en el país. Y hay el convencimiento de que si no hay solución, entonces viene una huelga nacional y va a ser una decisión, no responsabilidad de los trabajadores, sino del gobierno, que esté evidenciando desatención y postergación de sus obligaciones. Lucio Castro, la prueba de que sí se ha aumentado a los maestros, son más de 400.000, es que ustedes están reclamando para los auxiliares y para los recién nombrados, no para el resto. Es decir, que la mayoría sí les ha aumentado. ¿Cuánto es lo que comienza ganando ahora un maestro recién nombrado? Responden dos cifras. Del 19.000. Del 2019 al 2024 se han aumentado remuneraciones, pero hay que tener en cuenta el bosque. Ha habido inflación, hay aumento del costo de vida, encarecimiento de productos, la pérdida de poder adquisitivo de la remuneración de los trabajadores es innegable y por tanto es natural que sigamos aumento. El 67% de la población magisterial está en la primera escala, y la primera escala es la más precarizada. Va a haber un nombramiento que nosotros saludamos, 3.100 soles.
va a haber un nombramiento un nombramiento donde participan 240.000 trabajadores y casi 60.000 nombrados. Ese porcentaje de maestros de primera escala va a aumentar y por tanto la precarización se va a hacer más intensa, y aquí debe haber una atención y mirada del Estado y del gobierno por la educación. Nosotros pedimos eso, estimado Fernando Mávila, sensibilidad por un sector del cual se habla mucho, que es utilizado mucho en campañas electorales, pero que en momentos de decisiones es olvidado: educación. Bueno, esperamos entonces a ver qué decide el Consejo de Ministros mañana. Hemos tomado nota que ustedes quieren que se produzca un gesto, aunque reconoce que las circunstancias presupuestarias son difíciles, y reconoce también que sí se ha aumentado. 3.100 soles es una remuneración para los que comienzan con 5 años de estudios, que equivale a la de otras profesiones en el Estado. No sean más perjudicados ustedes que los policías o que los magistrados, ¿no? De manera que hemos avanzado respecto de hace unos años. Ojalá que se pueda generar excedentes para que se beneficie también a los que recién ingresan y que se paguen todos los compromisos adquiridos. Nosotros somos convencidos, estimado Fernando, de que la decisión política es fundamental, y esperamos que eso impere y se imponga el día de mañana en el Consejo de Ministros. Muy bien. Con la educación Lucio y los Castro, trabajadores. secretario general del SUTEP, Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Perú. Lamentamos naturalmente la situación de salud en la que unos colegas se hallan. Algunos han tenido que ser evacuados a hospitales de emergencia, me parece. Y hoy día en Tacna hay maestros que se han encadenado, y esta situación un poco entra a una situación grave que no queremos. Sí, bueno, bien. efectivamente. Gracias por estar con nosotros.